noches, bienvenidos amados hermanos. Como siempre, un placer saludar a gente linda, bella, hermosa desde Guatemala. Rey Tabuleo, la hermana Ariluz Vázquez. Desde San Francisco, mi hermano José Aguilar. Qué placer, hermano José, encontrarnos. Mi hermano Eduardo Contreras también está presente. Su distinguida esposa, Celina García. Mucho gusto de tenerles. Qué placer. Me alegro de que podamos encontrarnos en esta plataforma para poder compartir esa bella palabra de Dios. Saludamos a nuestra hermana Stephanie Crisóstomo, que también ya dijo, aquí estoy. Gloria al Señor con nosotros. Nuestra hermana Nora García, hermana Norita, la paz de Dios. Llevamos a toda su familia en oraciones. Es un placer tener hermana Elvia González. Ya teníamos días de no verla, pero bienvenida. Gloria al Señor. Quédese. Estamos contentos de que está con nosotros nuestro querido hermano Luis Parra. Gloria al Señor. La paz de Dios sea con usted, mi amado hermano. Y a otros que se juntarán y se conectarán dentro de poco, ¿verdad? Nato Parra allá en México. Ana Margarita Ruiz. Nuestra hermana Rubia Orellana, un saludo fraterno para usted, su distinguido esposo. Gloria a Dios, la paz de Dios sea con todos ustedes. Tengo un importante tema para poder dialogar y se encuentra en San Marcos 7, 32 al 34. ¿Qué le parece si usted me acompaña en esta hermosa lectura? San Marcos 7, 32 al 34 lee así: y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándolo aparte de la gente, aparte quiere decir a solas, sin presencia de nadie, metió los dedos en las orejas y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo Efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató su ligadura de su lengua y hablaba bien. Eso es lo que hace el poder de Dios. Padre, gracias por tu santa palabra. Bendigo a todos aquellos que van a conectarse en esta noche. Muy bien, amados, en este precioso día, jueves 3 de junio, yo quiero hablarles sobre el tema aparte con Jesús. Saludamos a nuestra hermana Carita Ovalle, que se está conectando también, y otros que vienen. Aparte con Jesús. Amados, los hijos de Dios no vemos desgracias en lo que nos sucede, vemos propósitos. Y es bien importante que tengamos eso en mente. Los hijos de Dios no somos víctimas del destino y somos prisioneros de los caprichos del tiempo. Nosotros somos criaturas con propósitos. Dios tiene propósitos en nuestras vidas. Y Él sabe cómo va a obrar, cómo va a actuar, cómo hacernos entender su voluntad. Hay cosas que Dios hace no en el público para que sea notorio de todas las gentes, como en este caso, amados míos, Jesús tomó aparte a este sordo y tartamudo. Necesitaba el sentido auditivo y el sentido de hablar. Y quiero decirle, amados, que después de realizar el milagro, el Señor mandó que no lo divulgasen, porque hay cosas que Dios hace en privado con nosotros y hay cosas que Dios hace en público. Dios no está sujeto a ningún sistema o metodología humana.
Dios siempre obra como Él cree conveniente y de acuerdo a su soberana y santa voluntad. Cuando Él diseña algo para ser conocido por el mundo, por las multitudes, Él lo permite, lo hace, lo realiza sin ningún cuestionamiento y sin buscar alguna justificación o aprobación de la gente. Permítame decirles que hay cosas que Dios hace con cada uno de nosotros y las hace calladamente, en privado, íntimamente. ¿Podrá alguno de ustedes estar de acuerdo conmigo que no siempre lo que Dios hace con nosotros lo publica? Si no hay cosas que caballerosamente Él, como nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro proveedor, Él las hace aparte. Dios no busca un show para ser reconocido, publicado, porque bien hubiera podido hacer este milagro en medio de multitudes para que recibiesen aplauso. Nosotros los seres humanos a veces buscamos publicidad, buscamos felicitaciones y aceptación de los demás. A veces se debe a que nosotros nos sentimos inseguros de nosotros mismos y andamos buscando quién valide nuestro reclamo, quién valide lo que nosotros pedimos o decimos. Pero Dios no necesita validación, acreditación, reconocimiento ni felicitaciones. Dios no trabaja con la motivación humana. Dios trabaja de acuerdo a sus propósitos. Vea que a este sordo y tartamudo, mudo, el Señor no lo hace en medio de una multitud, sino que lo lleva aparte. Dice, lo sacó tomándole aparte de la gente. Aparte, a solas. En otras palabras, el Señor no quiso que este milagro fuese publicado y que se alimentase una popularidad y le diera otra razón al enemigo o a los enemigos de su ministerio y de su persona para que quisieran detenerlo antes de tiempo. El Señor hace lo que hace y algunas cosas las hará en silencio. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó o llevó aparte o trató aparte, con Elías? Elías huyendo se fue a meter a una cueva y sintió un gran terremoto, vio fuego, vio un fuerte viento y Dios no estaba allí. Hasta que Dios le mostró aparte que Dios no siempre va a manifestarse y hablarnos y acercarnos a nosotros en medio de las multitudes. Siempre Dios va a buscar el mejor momento para llamar la atención. A veces Dios nos habla de muchas maneras, sueños, visiones, o cuando estamos de rodillas y cuando estamos a solas. El Señor toma tiempo aparte para tratarnos. Aquí habla este milagro, que el Señor iba a hacer algunas cosas no convencionales. Note usted que el Señor no lo hace este milagro en frente de la multitud. Él no lo quería así, sino que toma al individuo aparte. Quiere decir que lo ha de haber jalado de la mano y le dice, vente aparte. Y hace algo. Dice la Biblia que metió los dedos en las orejas de él. Note usted. ¿Por qué el Señor hace lo que hace con cada uno de nosotros de diferente manera? Es que Dios no puede ser encajonado o puesto en un molde, o usted y yo pensar que siempre va a obrar Dios así. Le contesto, no siempre Dios va a usar el mismo método para hablar con nosotros. No siempre nos va a venir a través de un sueño, revelación o profecía. No siempre Dios te va a llevar aparte a la montaña en un retiro espiritual o campamento para hablarte. Hay veces que Dios te va a hablar en la soledad, aparte, donde no habrán distracciones, donde no habrán interrupciones, ni digresiones, no habrá intervención humana. Dios trata con nosotros aparte. En otras palabras, trató con mi padre de una forma, con mi madre, con mis hermanos de otra forma,
Pero conmigo Dios puede tratar diferente. Así que porque Dios obró milagros en frente de multitudes, no quiere decir que todo el tiempo los iba a hacer en frente de las multitudes. Hay veces que dio la palabra, con la palabra de Dios se calmaron las olas y enmudeció el viento con la palabra. Pero aquí no es la palabra. El Señor usa sus dígitos, sus dedos, para meterlos en la oreja del sordo. ¿Tenía que el Señor hacerlo? Pues yo creo que en este caso nos muestra que Él hace lo que Él quiere. Él usó sus dedos y luego usa otra manera no vista y poco registrada. El Señor dice que escupiendo tocó su lengua. ¿Dónde escupió? Escupió lo más probable en sus dedos, en su mano. ¿Qué le parece si el pastor o el evangelista escupen en su mano para luego tocar su lengua, hermano? Usted diría, qué antihigiénico, qué horrible, qué malo, qué fuera de lugar. Y podemos pecar si Dios utiliza métodos distintos y maneras distintas de acercarse a nosotros, comunicarnos su propósito, su verdad. En este caso, Él usó otra metodología, escupiendo lo más probable. Pudo haber sido en el piso, pero pudo también escupir en su mano y sus dedos lo puso en su lengua. Y dice la Escritura que al instante le fue restaurada el agua, el habla, y dice la Escritura, además de esto, que al momento fueron abiertos y hablaba bien, se desató la ligadura. Había una ligadura en la boca del hombre, en la lengua del hombre, de tal forma que no le permitía hablar. El Señor le soltó la lengua. Todo lo hace Dios a su manera. No es a nuestra manera. Es a la manera de Dios. Con razón, cuando el Señor iba a hacer su primer milagro en Caná de Galilea, la madre de Jesús da una recomendación, una instrucción a aquellos que estaban allí. Les dice, haced todo lo que Él os dijera. Dios sabe lo que hace. Lo importante es que le permitamos a Dios obrar, nos parezca lógico o ilógico. Temprano o tardado, Dios va a utilizar los medios necesarios para llamar la atención. En este metió los dedos. Y usted dirá, yo tengo que meter los dedos de nadie. No los meta los dedos en las orejas a nadie. Ni escupa y toque a alguien porque le pueden ofender. Pero Dios hace lo que hace. Lo importante es que todo esto lo hizo el Señor aparte. Amados, Dios en Pablo lo usó ante multitudes. Pablo les predicó a multitudes. Pero llegó un tiempo que Pablo estuvo preso en Roma. Estuvo en Cesarea, estuvo en el barco rumbo a Roma y estuvo en Roma preso. Aparte de nota, sin la presencia, sin la intervención de nadie. El encierro solitario a veces es temido, es tortura para algunos seres humanos. ¿Por qué? Porque no nos gusta estar a solas. Nos gusta estar en medio de la gente, de la multitud. Yo creo que los evangelistas a veces andan buscando una plataforma alta para proyectar su mensaje. A veces no será la radio ni la televisión, nos tocará como Felipe, que interrumpió una campaña evangelística en Samaria para llevarlo al desierto. Aparte, hablarle a un solo hombre. Hoy en día hay personas que si no tienen una multitud delante, no se sienten bien hablar. Hay personas que le preguntan a nosotros los pastores cuántos miembros tiene para yo ver si me conviene ir o no. Si usted le dice que tiene 10 miembros, dicen, mire, lo siento mucho. Porque se buscan multitudes por varias razones. Pero ¿sabe qué?
las cosas más grandes que Dios hace, no necesariamente las hace en medio de una multitud. Dios hace milagros aparte. Dios trabaja con nosotros aparte. No necesariamente en una multitud. Todos los hombres, hermanos, que pudieron contemplar la presencia de Dios, Dios los llamó aparte. Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, y lo llevó al desierto. Dios trató con hombres importantes como Abraham, como Moisés, como Elías, como Cristo, a solas en el desierto. Abraham a solas lo hizo caminar por el desierto, hermano, de Persia, de Siria, hasta llegar a la tierra prometida. A Moisés Dios lo tuvo en el monte 40 días a solas. Elías estuvo en una cueva. Cristo estuvo aparte en el desierto, ¿verdad? Por 40 días y 40 noches. Todos los hombres que Dios quiere revelar grandes propósitos, los hace aparte. Y usted y yo a veces buscamos que seamos respaldados, que se diga una buena palabra de nosotros, buscar ese respaldo de los hombres. Pero hay veces que Dios quiere tratar con nosotros aparte, como con este sordo y tartamudo. El milagro no lo iba a hacer en el público, el milagro lo iba a hacer con él a solas. Si usted está en una necesidad, si usted está pasando una crisis, no espere que venga un evangelista usado poderosamente en Dios. No espere que llegue el tiempo de retiro o campamento. ¿Por qué no experimenta estar en comunión con Dios y permitirle a Dios que ministre a su vida? No siempre Dios revelará sus grandes misterios, su poder, su amor y su misericordia en la multitud. A veces hay encierro divino. Y los encierros divinos a veces son llamados a salir de el bullicio de la multitud. Son tiempos de inspiración, son tiempos de refrigerio y descanso, como también esos encerramientos con Dios son momentos transformadores de nuestra vida. Hay veces que, amados míos, Dios quiere revelarnos grandes cosas y no va a ser en medio de nuestra agenda del bullicio, va a ser cuando nosotros estamos a solas. Aún a las aves majestuosas que vuelan más alto y más largo que todas, experimentan momentos en que se sienten prisioneros en pequeñas jaulas donde sus alas majestuosas no pueden revolotear ni fortalecerse. Hay veces que Dios nos va a llevar a unos encerramientos donde no vas a ver a hombres hablándote ni recibir llamadas. No te enojes porque no te procuran, porque no te llaman, porque no predicas, porque no te toman en cuenta. Hay momentos de encerramiento con Dios que son oportunidades para Dios tratar con nosotros. No es con una multitud, a veces es en el medio de la noche oscura y la madrugada que Dios va a hablar con nosotros. ¿Ha visto aves encerradas? Sí, hay aves que desesperan, que aletean, que no hayan cómo salir de la prisión. Como el águila. Tuve la oportunidad, no sé si usted ha visto, pero yo vi en Alaska 2 águilas majestuosas, como de 4 pies o 3 pies de altura, hermanos, prisioneras, tristes, porque estaban enjauladas. Hay veces que nuestra alma se siente enjaulada, pero son momentos que Dios utiliza para comunicar misterios con nosotros. ¿A Juan acaso Dios no lo llevó aparte a la isla de Patmos? ¿Dónde Dios le reveló el Apocalipsis al apóstol Juan? No fue en medio de la multitud o una campaña o en el templo de Jerusalén. Fue llevado a un lugar desierto, a una isla desterrado llamada Patmos en el Mediterráneo.
Ahí, prisionero, Dios le mostró las cosas acerca del futuro que han de venir a este mundo. Y no fue, hermano, en el palacio real de Herodes, no fue en las calles de Roma, no fue en Jerusalén, fue en la isla de Patmos, donde Dios le dijo, sube aquí y te mostraré las cosas que han de ser después. Apocalipsis 4:1. Así que hay veces que Dios nos tiene que llevar aparte. ¿Verdad? Puede que nos sintamos como el águila, prisioneros. Puede que nos sintamos angustiados, abandonados de nuestros amigos, porque hay momentos que ni los amigos le llaman a uno. Se siente solo. No te preocupes, porque Dios puede que esté tratando contigo, llevándote aparte, como llevó a este hombre, sordo y mudo. Usted tiene que leer esta porción bíblica, si no, no me va a entender. Dios hizo cosas a solas con este hombre. Hizo cosas no regulares, no convencionales. Hizo cosas extraordinarias aparte. Y le mostró su poder a este individuo nada más. Hay cosas que Dios va a hacer con cada uno de nosotros que no pueden ser duplicadas en nadie más. Cuando usted dice, Dios mío, háblame como aquel hermano que tú hiciste, que tú le revelaste, que tú le hablaste, que hiciste grandes maravillas y milagros. Y si Dios no lo quiere hacer con usted ni conmigo, nos vamos a enojar, vamos a defraudarnos, vamos a pensar que ya Dios no está y que Dios no contesta la oración y que no vale la pena estar cerca de Dios. No, no te compares, porque aquel salta y brinca y porque Dios le ministró y le hizo un milagro. Y tú llevas 20 años orando por una cruz que carga. Dios te dice, no es por qué, sino para qué. Y yo te lo mostraré. Ver a Pablo en la prisión es conocerlo en otros aspectos. Alguien dijo que parecía estar mirando por encima del muro de la prisión y por encima de las cabezas de sus enemigos. Porque Pablo fue puesto en la prisión en Roma, pero de ninguna forma lo detuvieron. Parecía que Pablo había trasladado su púlpito de las calles de Jerusalén y de algunos países de Europa como Grecia, Turquía, y lo había trasladado a una cárcel fría y maloliente en Roma. La plataforma de Pablo no estaba a 20 pies por encima de la multitud, estaba en un calabozo. Pero de allí los presos oían a este hombre predicar, alabar a Dios y glorificar a Dios. Así es que los encerramientos divinos muchas veces traen una experiencia maravillosa a nuestras vidas, diferente porque no son convencionales. Note usted aquí, hermano, que Pablo de ninguna forma se quejó con Dios. ¿Por qué me has traído a la prisión, Dios mío? ¿Por qué estoy en esta condición pobre, rastrera? ¿Por qué estoy viviendo esta miseria? ¿Ha oído cristianos quejarse por las pruebas que están pasando? Da pena. Uno dice por dentro, pobrecito. Todavía le falta aprender que por Cristo hemos nosotros de sufrir. El sufrimiento es parte de la experiencia del cristiano. Cargar la cruz. Que no le engañen. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y ayer, si usted puede ver la reflexión que tuve, hablé del dolor y el sufrimiento humano. Así que los hijos de Dios podemos estar en prisión, pero somos libres. Será una contradicción, pero hay hombres que están caminando en las calles, pero son prisioneros de su dolor, de su culpa, de su miseria. Prisioneros siendo libres. Pero aquellos hombres y mujeres que Dios permite pasar por estos encerramientos y retiros y experiencias a solas, hemos aprendido que podemos estar encerrados pero libres. Así se veía Pablo, como que estaba parado sobre algo, viendo por encima de la prisión y las cabezas de los enemigos, viendo más allá, viendo los propósitos divinos. Ya dije al inicio que para el creyente no hay desgracia, no hay mala suerte, sino propósitos.
Pablo no veía paredes ni barrotes de hierro, sino puertas abiertas para predicar y glorificar el nombre de Dios. El púlpito de Pablo parece que había sido trasladado a la prisión. Así que el creyente, Dios va a tratar con él aparte. Cuando estés aparte, cuando te sientas solo, abandonado, cuando te sientas como en un encerramiento, pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere hacer o comunicarme? ¿Será que yo no entiendo qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? Note usted, Cristo no hizo este milagro en público, lo hizo en privado. Saca a este hombre sordo y tartamudo, sordomudo, y aparte, lo tomó aparte. Quiero decir, lo condujo. Tomar es agarrar algo y llevarlo a otro lugar. Pues Cristo tomó aparte a este hombre. No lo quiso hacer en la multitud, lo quiso hacer a solas. Metió sus dedos en las orejas. Yo nunca le he metido los dedos en las orejas a nadie. Ni nunca he escupido como Cristo escupió, estoy seguro, en su mano, y le puso con ese esputo, con esa escupida en la lengua, y al instante el hombre recobró el oído y el habla. ¿Cómo y dónde? Aparte, a la manera de Dios, según el designio de la voluntad de Dios, hará las cosas que sean necesarias. En el caso de Elías usó algo no convencional para alimentarlo por 3 años y medio. Usó hasta cuervos, hermano, para traerle pan, ¿verdad? Lo usó por meses, pan y carne. ¿Por qué somos tan malagradecidos y con una mente tan angosta, miopes, que para no entender que Dios puede estar obrando no en medio de la multitud si no te quiere aparte? Pablo decía, hermanos, en 2 de Timoteo, él hablaba de que le daba gracias a Dios porque aunque él decía estaba preso, la palabra de Dios no estaba preso. Dice 2 de Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades, hablando de Cristo, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Dios a veces nos tiene que llevar a calabozos, a lugares desiertos, a encerramientos, a veces voluntarios, a veces forzados, a través de una enfermedad, de una condición, de una carga, para hacer su voluntad y realizar milagros. Aunque no lo haga a la vista de los demás, lo importante es que lo haga en nuestra vida. Yo creo que hay milagros que Dios no lo va a hacer en público. ¿Se acuerda como la mujer del flujo de sangre? Lo hizo en privado el Señor. La sanó y ella sintió la sanidad en su cuerpo. Eso hace Dios. Aunque otros no lo vean, hay cosas que son entre Dios y usted. Pablo en Efesios 4:1 dice unas palabras muy lindas. Mire lo que dice Pablo en Efesios 4:1 y voy concluyendo. Yo pues preso en el Señor. En otra epístola dice Pablo prisionero de Cristo. Pablo no era prisionero de Festo en Jerusalén. No era prisionero de César en Roma. No era prisionero de nadie. Pablo se consideraba prisionero de Cristo. Cristo lo tenía. Cristo le había permitido estar a solas en encerramientos. Así que Pablo no era preso ni de Poncio Pilatos, ni de Herodes, ni de Festo, ni de César. Pablo era prisionero de Cristo. Usted y yo, puede que un hombre nos quiera aprisionar físicamente, pero espiritualmente estamos libres. Nosotros somos libres. Nuestro púlpito puede ser hasta la prisión, como el apóstol Pablo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y yo solamente te quiero decir lo último. Ya me están diciendo que pare. Lo que te voy a decir es esto. Algunas aves cantan más lindo cuando están en prisiones.
sus cantos que no los distinguimos y oímos, salen en esos momentos difíciles. ¿Cómo está tu canción en el Señor? Padre, bendigo a tus hijos, que esta palabra sea de bendición para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra ha sido de bendición, pon un share, compártela. Y que Dios te bendiga. Con el favor de Dios, regresamos lunes con una nueva meditación para el alma. Gracias, buenas noches y buen provecho.